Hola, hola, bienvenidos a otro podcast de Completita. Qué felicidad que estés conectándote aquí con nosotras. Y sé que no solamente mujeres nos están viendo, no solamente, ya son familias completas que están queriendo ser completitos y completitas. Pero bueno, así empezamos diciendo completitas y la verdad que lo somos como mujeres. Y qué felicidad también contarles que hoy cuento nada más y nada menos, y mejor dicho, nada menos que con la presencia de una terapeuta familiar muy conocida ella, muy linda, muy espectacular, la doctora Adriana Ochoa, quien lleva más de 20 años en este trabajo y tiene mucho para darnos y enseñarnos. Y hoy estaremos hablando del tema que te voy a dejar que tú solita lo digas porque les va a encantar. Adelante. Qué rico estar aquí, qué rico estar con ustedes, qué rico compartir mi historia y mi conocimiento. El tema que vamos a hablar hoy es de víctima a protagonista. Wow, me encanta. De víctima a protagonista es muy linda porque mientras nosotros somos víctimas, no tomamos responsabilidad del cambio. Y siempre es el otro el que tiene la culpa. Siempre ¿no? culpabilizamos al otro, yo no tengo la culpa, yo soy pobrecita yo. ¿Y qué hace la víctima? Según Carl Jung, la víctima pelea, la víctima llora, la víctima se deprime, a la víctima se le baja la autoestima, la víctima se victimiza. Pero lo único que no hace la víctima, lo que realmente debería hacer, Diana, que es tomar la responsabilidad. Responsabilizarse de qué parte tuve yo con esto o qué puedo aprender de esto, ¿no? Y cómo puedo yo entonces convertirme de ser la que llora a ser la que triunfa. Cuéntame. Cuando yo realmente me vuelvo protagonista, ¿cómo me vuelvo protagonista? El primer paso para volverme protagonista es identificar cuáles son esos defectos de carácter o esas condiciones que yo tengo para dejar de ser víctima. ¿Qué es la problemática que yo tengo? ¿Cuál es la responsabilidad que hay en esa problemática? Si yo tengo, a mí me ha sucedido mucho que tengo pacientes que dicen, mi primer esposo fue alcohólico, mi segundo esposo alcohólico, mi tercer... No le he enseñado nada al alcohólico. Porque si usted aprendió que su esposo es alcohólico, aprenda cómo elegirlos, aprenda cómo conocerse usted, aprenda cómo poner límites desde la primera vez que él le toma. O sea, que escoge un perro, ¿cómo es que dicen? El mismo perro con distinto collar. Exactamente. Y no se trata de eso, se trata de identificar qué es lo que me llevó a elegir este esposo alcohólico, qué es lo que me lleva a mí de pronto a tener comportamientos insanos y codependientes con él. Y buscar lo mismo, o sea, ya se vuelve como un pattern, ¿no? Como claro, un estilo de vida. Como y sabes que inconscientemente lo buscamos, ese estilo de vida, porque es lo que sabemos manejar. Es lo que conocemos. Es lo conocido. Los seres humanos le tenemos mucho miedo a lo desconocido y resistencia al cambio. Entonces, y si este no me sale tomador, es más, a veces nosotros mismas con nuestro comportamiento insano los volvemos así. No puede ser. ¿Por qué? Porque queremos seguir siendo víctimas. Wow. La víctima, mientras es víctima, se siente muy bien en su rol de víctima, pero saben que cuando nosotros sumamos la sumatoria de todas las consecuencias de ser víctima no son para nada satisfactorias para nosotros, no nos permiten crecer, no nos permiten evolucionar, no nos permiten ser nosotras mismas porque estamos adoptando un rol que no es que ser víctimas. Nadie tiene la capacidad de hacerme daño. Nadie tiene la capacidad de humillarme o de maltratarme, yo se la doy. ¿Por qué? Porque la primera vez que esa persona lo haga, yo no tracé la línea, yo no me respeté, yo no puse un límite. Límites sanos totalmente. Y me acuerdas a que yo estudié, por ejemplo, para ver las películas y demás, y un protagonista en una película, lo que hace que un protagonista sea un protagonista en una película es la persona que cambia. Es la persona que tiene un antes y un después. Es el que es el héroe, pero no siempre fue el héroe, sino que hubo un detonante que le hizo entonces decir, no, pues ya no siempre voy a llorar, sino que ahora voy a ser Superman, ya ahora voy a ser Spider-Man. Entonces también ocurre en la vida real de que hay algo que nos tiene que pasar, que nosotros debemos entonces de tomar una decisión. O sea, en otras palabras, lo que me estás queriendo decir, que estoy queriendo entender, es que es una decisión consciente que yo tengo que hacer de que voy a transformarme de ser víctima, cualquiera sea la situación, ¿verdad? Porque puede ser una relación amorosa, como puede ser con la algo familia, de la vida, con la familia, algo que yo no me esperaba.
chanfles, nunca me imaginé estar en esta situación de la vida y aquí estoy, ¿qué voy a hacer? Después de que identificas que fue el primer punto es, sientes, tú tienes derecho a sentir. Esa sola sentimiento te lleva a pensar, soy feliz con lo que estoy viviendo. Entonces ahí tú descubres que tienes que honrar el sentimiento. ¿Cuándo honras el sentimiento? Cuando pones un límite, porque puedes poner un límite porque la persona que te está agrediendo no está No, no consciente. se da ni cuenta, no está protegiendo tu No corazón, sabe tu porque tú no le has esencia. expresado tu sentimiento. Entonces, honras tu sentimiento y pones el límite, como decíamos. Después discernimos entre qué podemos cambiar y qué nos podemos cambiar. Hay personas que su comportamiento, esa es su personalidad, entonces nosotros tenemos que negociar. Voy a vivir con la ¿Voy a personalidad de esta aceptar persona. esto toda la vida? Entonces ya eliges con el discernimiento que te da el espíritu, tú puedes elegir o cambiar la situación totalmente, así sea terminar la relación o tomar una distancia si es tu madre porque tu madre llega a ser tóxica, o negocio cómo puedo cambiar a la otra persona. Y luego eso se convierte como en parte de tu testimonio, se convierte en parte de quién tú eres, de tu esencia, de que yo superé eso. Ya no es tanto de que yo vivo llorando por esto o triste o acongojada por esto, sino que es algo de que yo me empodero de esa Hay situación, cierto ¿no? placer morboso Ajá, en ser cuéntame más. víctima. Hay cierto placer Eso me morboso. gustó, échame las carnitas al asador. ¿Cómo así? No, hay cierto placer porque cuando yo soy víctima, entonces nos nutrimos del pobrecita ella, es que el marido es tan infiel. Yo fui víctima mucho tiempo. Cuéntame Y un poquito realmente de la única manera que yo solucioné mi circunstancia y la transformé fue cuando decidí ser protagonista. Porque me quejaba todo el tiempo, llamaba a la mamá del que era mi esposo, le decía a mis hijos, le decía a mis amigos, en la iglesia sabían, en mi universidad sabían. Pobrecita de ti, pobrecita Adriana. de ti, Y pobrecita saben de que ti. yo misma me miraba al espejo como, pobrecita yo, Y no, esta es mi vida. te mereces más. No reaccionaba hasta que un día hice un ejercicio súper fácil, Diana. Cuéntanos. Hice 2 columnas. ¿Qué ganancia tengo de ser víctima y qué pérdida? Y se sorprenderán la respuesta que le va a dar las columnas. Wow. No tenía ninguna ganancia. Era una mujer poquita, era una mujer insegura, era una mujer con una autoestima muy baja, era una mujer que permitía y transgredía mis límites, mis valores, negociaba con tal de que no me fueran a dejar, porque descubrí en la columna que lo que me daba era miedo al abandono. No. Entonces, cuando superé alguna raíz había de eso, me imagino. Claro que sí, en mi niñez hay mucho abandono, porque mi madre, estando pequeña, dejó a mi papá y mi papá se quedó con nosotros, entonces mi mamá nos abandonó. ¿Tenías miedo de que eso volviera a ocurrir en tu vida? Entonces era víctima de la mamá, víctima del papá, víctima de las circunstancias, víctima del esposo. Cuando yo me puse a ver, yo misma escogí este tipo de personalidad para mí, porque era lo que a mí me convenía para poder seguir con mi traje de víctima. Era lo cómodo para ti, era lo que conocías. Pero, ¿será que nos puedes dar unos pasos hábiles o muy fáciles que nosotras podamos poner en práctica en nuestro diario vivir de cómo puedo yo, cual sea la circunstancia, oye, en la universidad, en el trabajo, en mi familia, con mi pareja, cómo puedo yo poner esto en práctica para pasar de ser víctima a ser protagonista? ¿Qué puedo hacer? Yo usé mucho la técnica del espejo. Yo hablaba conmigo misma, porque entonces al mirarme veía inclusive mi lenguaje no verbal, como psicóloga lo sabía. Entonces empecé a identificar lo que podía identificar claramente en mis pacientes y no identificaba en mí, porque lo mío era mi decisión. Yo elijo, ese es mi esposo, y siempre tenía la expectativa de que él cambiara. Yo creía en él. Esa falsa esperanza. Yo siempre decía, él tiene madera. Y yo porque como mujeres cambio. siempre vemos el potencial del hombre, ¿por qué hacemos eso? Y entonces empecé a conocer esa Adriana que era una desconocida para mí, porque inclusive en esa época, hace 30 años atrás, cuando decidí ser protagonista, él me tenía convencida que era fea y que tenía un ojo, que ese ojo mío era torcido. Y yo veía mi ojo torcido en el espejo. Ay, no. Hasta que empecé a descubrir que no, que era parte de la personalidad de él, que era narcisista, que él tenía que tener el control de mí. Entonces descubrí la realidad.
enfrenté la realidad, trabajé con los sentimientos que esa realidad me trataban, hablé con él, quisimos ir a terapia y fuimos a terapia, pero él no cambió. Y si él no cambió, pues yo sí tenía que cambiar porque yo ya no quería ser víctima, yo quería ser protagonista. Por mí, primero que todo porque me estaba amando y segundo porque tenía 2 hijas que estaban viendo mi comportamiento y yo no quería que ellas vieran y programarles, darles esos mandatos parentales a ellas para que ellas no fueran víctimas. Entonces, ¿qué puedo yo hacer o qué puede nuestra chica hacer para al sentirse completita, al ser completita, dejar de ser víctima a protagonista? Algunas claves que nos des. Empieza a quererte. Yo tengo un ejercicio que es muy fácil en tu espejo, en la puerta de tu closet, empieza a ponerte con post-it mensajes positivos. Eres linda, eres valiente, eres capaz. Todo lo que te han dicho, todo lo que te dijo tu victimario que tú no eras. Es que usted maneja muy bien las relaciones, ¿no? Es que usted es manipuladora, es que usted es mentirosa, es que usted es fea, pero la gente la quiere tanto que no quiere decirle que es fea. Es que usted no puede, es que usted es incapaz. Empiece a revertir todos esos mensajes negativos que él te dio, vuélvelos positivos. ¿Por qué tiene que ser escrito? Porque cuando tú estás escribiendo, primero lo sientes, mandas el comando a tus neuronas para que tu mano obedezca el comando de escribir, escribes, lees, vuelves a sentir y entonces ya podemos reprogramar nuestra mente. Wow, entonces escribir post-its o notitas en nuestro mismo velador o en nuestro mismo espejo y recordarnos eso. ¿Qué más puedo yo hacer? Y esas notitas leerlas diariamente. Creernos en voz alta. Porque para yo poder ser escritora, primero tengo que visualizarme como escritora. Cuando tú quisiste ser periodista, primero te tuviste que soñar como periodista, porque eso es amar lo que hacemos. Entonces tenemos que empezar a creer en nosotras, creer que somos poderosas y que somos capaces y que realmente es un cambio de actitud, un solo cambio de actitud, un solo conocimiento de mí misma para yo poder superarlo. Y luego me imagino que tengo que tomar la decisión consciente de decir, me largo porque me largo, o me quito de aquí, o voy a terapia, o sea, gestionar un cambio como tal, ¿no? O sea, no solamente de creerme la película, pero tengo que actuar a raíz de eso. Con un tiempo determinado. Las cosas no son mágicas, las soluciones no son inmediatas. Si usted se pone un tiempo y realmente en medio de esas disfuncionalidades, en mi caso, mi esposo fue a terapia y todo, fuimos a terapia, pero yo me comprometí a la terapia. Él no se comprometió, no hubo cambios y desafortunadamente con él o sin él yo aprendí a ser feliz porque mi miedo era que no iba a poder ser feliz sin él, pero yo aprendí, me amo tanto que te voy a dejar libre porque yo quiero ser feliz. Wow. Y luego esa etapa me imagino que fue otra un poco no muy fácil, por no decir muy difícil. Fue muy difícil, pero siempre consciente de no volverme víctima de esa etapa. De pobrecita yo, la mujer abandonada con 3 hijos en Estados Unidos, un país extraño, un idioma extraño, ¿qué voy a hacer? Yo era L2, él era inversionista. Y entonces pues ni siquiera sabía si mi estatus me lo iban a aclarar, pero creí, tuve fe en un Dios que es grande, tuve fe en mí misma y empecé a ser obediente y diligente, porque nada, o sea, los cambios no son mágicos. El Dios pone el sentir en mi corazón, Él puso el sentir y yo puse el hacer. Y en el hacer está el trabajo. Ser diligente y efectiva en eso. Y me imagino que también rodearte de personas que te dieron ánimo, ¿no? Porque a veces una solita es muy difícil. Sí, pero básicamente, Tayana, así, porque hay muchas personas que no son muy sociables, así estés sola, lo importante es que tú descubras que vales, lo importante es que tú renueves tu contrato de amor contigo misma y puedes hacerlo. Yo no era porque no tenía tiempo de sociabilizar casi. Yo tenía 3 hijos que sacar adelante, tenía que salir a buscar empleo para poder ser proveedora en mi casa y además de eso me puse a validar la carrera acá. Entonces no tenía tiempo de sociabilizar. Eso me ayudó mucho porque cada pequeño logro, cada materia que iba anotándole a mi currículum, cada detalle era para mí un logro. Claro. Y me demostraba a mí misma y me recordaba audiblemente, si ves a Adri, tú eres capaz,
tú eres más fuerte de lo que tú crees, tú eres más valiente de lo que tú crees, y así logres superarlo y llegar a ser una mamá que se siente orgullosa de sus hijos y una mujer que realmente está muy bendecida. Pero creo que llegaste a un punto también sin querer o queriendo naturalmente, pero esto del amor propio, que ahora es muy, muy de moda, ¿no? Todo el mundo habla de amor propio, escuchas por donde quiera que vayas el amor propio, pero tú tuviste amor propio para poder salir de ahí, tú decir, yo valgo más que esta situación, yo valgo más que lo que tú me ofreces, y eso tuvo mucho que ver. Cuéntame un poquito de eso, de cuando uno llega a ese punto. Cuando uno encuentra el amor propio es tan importante, Tayana, que cuando tú lo encuentras no lo quieres soltar, no lo quieres negociar. Entiendes lo que vales. Entiendes tu valor, entiendes tu propósito, porque mi propósito era cuidar a ese marido, mi propósito era que él viviera feliz, y encontré un propósito gigante en el servicio, encontré un propósito gigante en ser mamá. Inclusive yo era una mamá muy ausente porque vivía muy pendiente, era del papá de ellos. Entonces encontré ese propósito como en cosas. Me descubrí, el día que él se fue, literalmente nos subimos en el carro y era un domingo. Lo llevamos al aeropuerto y bueno, vamos a almorzar, la vida tiene que correr, yo haciéndome la valiente, y me subí al carro y les dije, hijos, ¿qué quieren comer? Tengo 3 hijos. Mi hija mayor le hizo a los hermanos que silencio, que no dijéramos. Yo no sabía qué me gustaba comer. Vamos al restaurante que le gustaba a papi, vamos al restaurante que le gusta a Juanita, vamos al que le gusta a Mafe, vamos al de Iván. ¿Sabes dónde terminamos? Dando una U, retornando a mi casa y yo preparando una pasta en mi casa porque no sabía qué quería. Porque tu valor se volvió el que te el que te daban los demás, y te volviste en una persona, te convertiste en una persona tan ¿qué quieres tú? Tan para el otro, que suele suceder a nosotras como las mujeres, Mucho. y más estando con un narcisista. Definitivamente uno pierde la esencia de quién uno es, porque ya se vuelve quién es la otra persona y cómo puedo acotejar a la otra persona y decir, yo puedo hacer un cambio, o sea, alterar esta situación. Y luego, ¿qué hiciste después de la pasta? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, en ese momento yo sentí, ¿qué pasó conmigo? Y ahí me di cuenta de la sumatoria de años. Llevaba 28 años donde Adriana estaba secuestrada por Adriana. Pagué el rescate. El rescate no fue fácil pagarlo. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar mucho en mí, en mis defectos de carácter, en mis miedos, en mis programaciones, en mis asuntos no solucionados de la infancia. Afortunadamente estaba como renovando mi conocimiento acá porque estaba yendo a la escuela acá. Entonces, pues, me ayudó mucho ese proceso de aprender aprendiendo de mí. Y tú solita entonces pudiste entender, chanfles, antes todo se trataba de este señor que no me daba mi valor, ahora me voy yo a dar mi valor. Me imagino que fue de alguna manera u otra un momento empoderador, ¿no? Un momento de mucha relevancia. Volviste en sí, en otras palabras, tal vez las cosas que él te decía no puedes hacer o no me gusta que las hagas, y ahora tú decías yo sí lo hago porque yo ahora sí puedo. Yo pienso que él no me limitaba tanto en ese sentido de no hagas o no hagas, sino que no le importaba nada. Entonces yo siempre estaba sobrehaciendo para poder ser vista, para poder ser reconocida. Cuando yo empecé este proceso, simplemente aprendí qué es lo que realmente quería para mí y a defender lo que yo quería. Aprendí a tener una voz, aprendí a tomar decisiones que para mí era muy difícil porque yo salí del control de mi papá a los 17 años que me casé con él, porque me casé de 17 años y hasta ese momento nunca había tomado decisiones. Y a mí me criaron, soy colombiana, soy de Medellín, somos muy conservadores, entonces me criaron de que el esposo es el que manda. Uy, y muy así, y como así, amor, y quiere el cafecito, amor. Sí, y le plancho el pantaloncito, que le combinen los calzoncillitos con la ropita para que cuando lo desvistan esté bien vestidito. No. Y como, ¿cuántos quieres de azuquita, amor? Todo era más y o una menos. amor así, no, ¿no te has dado cuenta que ahora a los hombres les gusta ese, bueno, siempre yo creo, pero ahora como más, ese apapacho, esa cosa? Y yo me imagino que tú de tu mamá lo aprendiste, de tus generaciones pasadas. Entonces, aprender tu cultura, que ya eras así, naturalmente,
las caribeñas, las latinas, las colombianas, las de Medellín, y de decir bien dadas, bien entregadas. Y de ahí aprender también a desaprender de que... Lo aprendido. Pero se puede. La voz que tengo hoy, que quiero levantar hoy es se puede. Se puede porque podemos querer y consentir a nuestra pareja. Por no favor, está malo, eso es parte pero de... si recibimos. Sí. Cuando tú estás dando y no estás recibiendo lo mismo, cuando tú tienes que aportar más a la relación y no recibes exactamente igual, estás en una relación de desventaja y disfuncional. Entonces, haz algo. Y puede incluso llegar a ser hasta tóxico, ¿no? Porque, bueno, quiero aclarar la situación. En mi caso, yo soy mejor dicho, ¿dónde te pongo? ¿Cómo te cocino? ¿Qué te doy? Que me encanta, eso es rico, eso es delicioso, tener a la pareja y poder darle absolutamente todo y apapacharlo, pero al momento que se vuelve algo de una sola vía, ya se vuelve dañina la situación, ¿no? Pero lo que tú tienes que saber, Tayana, y alguna que esté pensando, ve, me identifico con Tayana, es cuál es la motivación que lleva a Tayana a hacer eso. Porque muchas veces la motivación es personal. La ganancia es para mí, para que me quiera más, para hacerme necesaria, para que él vea que soy mejor que cualquier otra. Entonces la motivación es muy importante. Podemos hacer eso si porque esto me hace feliz. Me hace feliz, pero eso sí pide algo a cambio. Nada incondicional. Te voy a contar esta. Cuando nosotros íbamos creciendo en República Dominicana, teníamos ayuda en la casa. Y había una señora específicamente, se llamaba Enerolisa, y Enerolisa estaba encargada de la cocina y de la casa, pero jamás de las habitaciones de nosotras. Las habitaciones de nosotros nos tocaba a nosotros. Y cuando tocaba salir, que era el cine, que tarde de amigas, qué sé yo qué, pues mamá siempre revisaba que estuvieran los closets y las camas intactas. Si no está eso, no puede salir. Entonces yo muchas veces no tenía mi closet nítido, entonces iba donde Nerolisa. Nerolisa, te doy 10 pesos para que me arregles mi closet, porque ya me venían mis amigas a buscarme y ya era hora de, vamos. Y Nerolisa me decía, 10 pesos para los cigarrillos, dando y dando, pajarito volando. Entonces, si yo no le daba los 10 pesos, ella no arreglaba el closet. Y siempre... Que sí, pero vas a creer que eso se me ha quedado en mi mente toda la vida. Entonces, dando y dando, pajarito volando. Obviamente no somos así cuando somos muy entregadas, muy del otro. Yo tiendo a ser así, de ser dónde te pongo, qué hago por ti. Y es bonito, ya conforme uno va creciendo y aprendiendo en la vida, poner límites sanos. ¿Por qué no? Porque eso me va a ayudar a pasar de ser víctima a ser protagonista de mi propia historia. Bueno, ¿no te gustó? Next, vendrá alguien que sí o vendrá otra situación que sí. O estarás sola. Yo llevo 20 años sola y el riesgo que se corre cuando uno se ama es que no negocia. No negocia selectiva, porque o es lo que yo quiero o no lo que se aproxima a lo que yo quiero. Wow. Y aprendí a estar sola y vivo feliz sola y viajo sola y te cuento viajas que mucho, he realizado más cosas de las que realicé en mis 30 años de casada. Wow, bueno, y que esta no sea, cada historia es distinta, ¿verdad? Otra dirá, no, yo jamás ni nunca, pero para ti eso ha funcionado exageradamente bien. Acabas de venir de donde, de la India, de tener unos viajes espectaculares con tu familia, con tus hijos. Y bueno, dame una última palabra que, por favor, que nos empodere, que nos lleve allí. Tal vez estoy en esa situación de mi vida, quien me ve, que dice, no sé cómo pasar de esto. Definitivamente estoy en la etapa víctima. ¿Cómo paso de ser víctima a protagonista? Empodéranos, por favor. Lo más importante es, primero que todo, reconocer que estoy siendo víctima. Porque es más, uno le dice a una víctima, está siendo víctima y se enoja. Me sucede cada que tengo grupos, yo víctima, no, yo odio ser víctima. Primero que todo, humildemente, se necesita mucha humildad de corazón para poder nosotros vernos con claridad. Entender que necesito un cambio. Entender que necesito un cambio, que sí estoy siendo víctima, que ser víctima está trayendo problemas a mi vida y me está trayendo consecuencias. Segundo, empezar a hacer un plan de acción.
Un día a la vez, un logro a la vez, una meta. O sea, es tan importante esto. Yo me acuerdo que lo mío eran cosas tan pequeñas como salir de Weston. Yo vivía en Weston y todavía vivo en Weston, allá tengo mi consulta privada. Pero salir de Weston, por ejemplo, al aeropuerto porque venía una hermana o algo, yo decía, no soy capaz. No soy capaz. No ¿Cómo a coger una autopista? Las velocidades acá, todo. Entonces fue un logro a la vez. Venía ahorita que estaba conduciendo para acá pensando cómo logramos vivir sin el GPS tanto tiempo, Wow. porque el GPS en media milla, en cuarto de milla, yo no sé cómo hacíamos antes, pero mira, recurrir a todos los recursos que la vida nos está dando, que la tecnología nos da, recurrir a terapia. Muchas veces la terapia es importante porque todos pensamos que la terapia solo es para locos. No, la terapia es para todos. Yo tengo terapeuta, y soy terapeuta hace 30 años. Yo tengo terapeuta, entonces recurrir a la terapia, leer libros de autoayuda. Muchas veces gastamos mucho tiempo viendo programas en televisión que no nos dejan nada, pues entonces los podcasts como estos, donde puedes escuchar, identificarte con gente normal. Buscar herramientas que te ayuden a hacer en efecto un cambio en tu vida, un antes y un después. Y a mí me han enseñado que el que busca encuentra. Total. Si yo realmente estoy decidida hasta en el celular del marido. Sí, señora. Si realmente yo estoy dispuesta a encontrar, yo encuentro. Es así. Porque lo más importante es esa disposición que tengo al cambio. Y vencer el miedo. El miedo a lo desconocido y la resistencia que tengo a cambiar, porque para mí era cómodo estar en mi situación. Entonces, si usted se está descubriendo así, dé el paso y no lo haga por nadie más. Cuando yo cambio porque quiero complacer a mi mamá o a mi esposo o a mi novio o a mis hijos, cuando ellos me fallan, entonces yo vuelvo a mis comportamientos insanos, pero si lo hice por mí, jamás daré paso atrás, porque esto no fue una amenaza para Adriana, esto fue un compromiso para Adriana y un compromiso para los que están a mi alrededor, y los que están a mi alrededor aprendieron a respetarme a raíz de eso, porque antes me pasaban por el bozo por todas partes, en todo. Ahora si yo digo algo, ellos saben que yo estoy hablando de corazón y que así va a ser. Y pasaste de ser víctima a ser protagonista de tu propia historia. Feliz de ser protagonista. Y te aplaudo por eso. Gracias por lo que nos has impartido hoy. De verdad que nos encantó a todas y ojalá lo podamos poner en práctica. A hacer esas notitas en el espejo, a empoderarnos, a buscar ayuda, a entender de que somos valiosas y que todo tiene un antes y un después, pero nosotros también tenemos que decidirlo, ¿no? Claro que sí, a conocerte. A veces somos desconocidas. Me encanta. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Y cómo lo vas a lograr? Y vamos a lograrlo. Gracias nuevamente por tu tiempo. Y esperamos que de verdad puedan aplicar lo que les acabamos de compartir. Sí, te seguiremos invitando con otros temas porque tienes mucho para dar. Gracias, doctora terapeuta Adriana Ochoa. Te felicito y seguimos con más aquí en Completita. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete, sigue buscando nuestro canal que seguiremos aquí todos los miércoles a la misma hora en el mismo lugar.